Hay otras polémicas, hay otras preocupaciones y tenemos una entrevista, Maritere. Nos vamos ahora con el doctor Miguel Palacios del Colegio Médico del Perú. Muy buenos días, doctor Palacios. Hola, Maritere, Pedro, buenos días. Buenos días. Antes de empezar, yo quiero, por favor, si me lo permiten, aprovechar estos mapas que han presentado. Es muy importante y está dentro de las alternativas que el colegio ha planteado. Dijimos una cuarentena rígida en 10 distritos de Lima donde hay alta prevalencia, que son los puntos rojos que hay en el mapa, y una cuarentena flexible en los 32 distritos que tiene baja prevalencia, igual en las regiones. En estos lugares hay que hacer ahí el cerco comunitario para que la población pueda entender. Es como en la época del censo, todos estamos dentro de nuestras casas y llega el equipo encargado del censo, entra casa por casa, pregunta, hace todas las preguntas y listo, y obtiene una ficha. Igual, entran los sensores, el equipo de epidemiología hace las preguntas, el screening clínico, quien tiene síntomas, hace la prueba rápida y al primero que se le encuentra positivo en la prueba rápida o sospechoso en el análisis clínico, entonces se le da tratamiento, el que ha aprobado el MINSA, protocolo, el ivermectina cuando tiene síntomas iniciales. O si tiene síntomas más avanzados, se le interna y utiliza la segunda línea del protocolo, ampollas. De esa manera, en 2 semanas que se haga esto, los cercos comunitarios en las zonas donde hay alta prevalencia, vamos a cortar la transmisión de la enfermedad. Esa ha sido nuestra propuesta. Ya estamos martes, sigue corriendo la última extensión de la cuarentena y eso es lo que se debe hacer. Insisto, este mapa rojo que ha presentado de Lima y a nivel nacional es la base para poder hacer el cerco comunitario de inmediato. Ahora, doctor Palacios, desde la perspectiva, en la opinión del Colegio Médico, ¿estamos cerca de alcanzar esta meseta de contagios como opinan algunos voceros? El día de ayer estábamos analizando dentro de los tantos problemas que tenemos y vimos que la velocidad la velocidad de la epidemia es obvio que está disminuyendo. Antes estaba corriendo a una velocidad cercana a 4.000 casos nuevos por día. Y la velocidad, cómo corrían los pacientes que eran dados de alta, era menos de 600 pacientes nuevos por día. De tal manera que ahora la ecuación se está invirtiendo. Desde hace unos 3 días se está cayendo de 3.700 a 3.100, a 2.200 y a 1.550 ayer. Tenemos que esperar que pasen los 5 días, que es un parámetro, que es ahora, y si esa velocidad hoy día aparecen menos de 1.550 nuevos, es un indicio bueno para nosotros. Igual la cantidad de pacientes que son dados de alta, luego que han tenido la infección, ahora está más de 1.000 diarios que son dados de alta como promedio. Entonces la ecuación se está invirtiendo, ha perdido velocidad la epidemia, y ha aumentado velocidad a los pacientes que son dados de alta y eso es bueno. Si siguiera así, ya podríamos estar hablando que nos estamos acercando al punto máximo de esta epidemia. Doctor, ¿qué estrategias entonces habría que decir que sí han funcionado? Porque las cifras lo están graficando claramente, hay cosas que hemos hecho bien, de repente la misma cuarentena en sí misma, pero ¿qué otras estrategias habría que implementar para que esto no nos vaya a sorprender y que siga manteniéndose, podamos alcanzar la esperada meseta? Por la cantidad de días que está pasando, se mezcla, ¿no? Han sido herramientas de salud pública, de gestión, las que están ocasionando este panorama donde disminuye o es ya el curso natural de la enfermedad. Ese es un debate que hay en los comités técnicos. Sin embargo, vemos que la cuarentena obviamente ha tenido un impacto. En caso contrario, estaríamos hablando de unas cifras muchísimo mayores, estaríamos hablando de un desastre, no solo sanitario, sino social y económico en el Perú. Entonces, sí ha funcionado, la cuarentena sigue siendo un elemento muy importante, va a seguir funcionando, igual el distanciamiento. Y por otro lado, la cultura del autocontrol que cada uno de nosotros debe hacerse y que está siendo muy bien impulsado por algunas emisoras y que hay que insistir para que la población tenga esa higiene respiratoria, la barrera física y el lavado, la barrera química con el lavado de las manos con agua y jabón que nos van a acompañar siempre. Esas medidas siguen funcionando, son necesarias hacerlas, pero ahora se necesita el cerco comunitario. El MINSA debe despertar.
cerco comunitario, basándose en las municipalidades y basándose en las organizaciones sociales de base. Hay brigadas vecinales, comités de caso de leche, comités populares debidamente empadronados. Deben ser convocados a esta gran gesta. Doctor Palacios, queríamos pedirle que se centre, por ejemplo, en la estrategia que se ha aplicado en los mercados, porque para muchos ha sido también una medida radical, se dirá que es necesaria, pero radical, cerrar los mercados porque la aglomeración de las personas se traslada a otros puntos. Pero ¿cómo evalúa que se ha implementado, en estos días continúa? ¿Le parece al Colegio Médico que también es una medida apropiada? Claro, la tasa de positividad en los mercados llegó a alcanzar en promedio 40%. En algunos lugares un poco menos, en otros lugares era más. Y nosotros venimos diciendo, y en Latina lo dijimos, el ejemplo que ocurría en los mercados de una ciudad de Catacaos, que el alcalde es un médico, que había el doctor Muñoz, que había establecido un plan desde hace varios días y que le ha funcionado muy bien. Lo cerraba interdiario, abría interdiario, por ejemplo. Segundo lugar, a otros los dejaba abrir todos los días, pero establecía medidas de distancia, agua, jabón, la cultura, los serenos controlando, y la tasa de positividad en esos mercados es menos del 10%. Entonces, las medidas de gestión por parte de los municipios referente a los mercados disminuye la tasa de positividad en los mismos. Lástima que se han perdido varios días y estos han sido focos importantes de contagio. Si se sigue actuando ahí, yo creo que para el día 24 de mayo, ayer como colegio estuvimos viendo la gran posibilidad que ya estas tasas de positividad y la velocidad de la epidemia van a estar disminuidas. Ahora, ¿cómo nos vamos ahora al problema de Loreto? Desde el Colegio Médico se ha dicho que hay mucho control en los mercados y se está desabasteciendo el cuidado de los médicos. Sí, exacto. Nosotros en los mercados de Loreto la tasa de positividad era mayor al 60%. Por un lado, por la tasa de contagio en la población es 80% o más. Entonces ahí hay un enorme problema que ya se ha acumulado desde el primer día que se decretaron estas medidas y encima se agrega ya algunos problemas del sistema de salud. Las salas COVID, tanto de hospitalización, UCI, no tienen un recambio de presión negativa, hay una gran cantidad de aerosoles y los médicos están expuestos a respirar esos aerosoles y reciben gran carga viral. Yo tengo la inmensa pena de anunciar al país que ayer en 36 horas han muerto 3 médicos. Está muriendo un médico cada 12 horas en Iquitos. Y ahorita estamos desesperados para contratar avionetas que tengan ventilador mecánico para poder traer a 4 de nuestros médicos que están agonizando y traerlos a Lima, porque en los hospitales de Lima hay, como es lógico, mayor capacidad resolutiva para poder resolver la gravedad de nuestros colegas. Pero una de las causas es eso. Equipos de protección incompletos, como hemos visto en las imágenes, cómo salen los médicos en Iquitos, la falta de esa presión negativa en las salas que tienen gran cantidad de aerosoles con alta carga viral, que eso puede ayudar, pero eso se puede hacer con gestión. Gobierno nacional, gobierno regional, coordinar, actuar y resolver. Sigue faltando el oxígeno. Ayer hemos escuchado también en Latina el dramático relato de Norca Trujillo, una colega nuestra que clama por ayuda. Y bueno, tiene que haber respuesta. Eso es lo que nos preocupa. Nosotros estamos pidiendo constantemente y no vemos respuesta. Más oxígeno, más traslados aéreos. Ayer quisimos traer al doctor Hernández y ninguna avioneta nos quiso recibir el dinero que le pagamos como colegio, porque al parecer ya tienen contrato con otras instituciones y ya falleció el doctor Hernández. Ya no lo podemos traer, ya murió. Doctor Palacios, esto que nos cuenta usted no solo es grave, es doloroso. 3 médicos en las últimas 36 horas fallecidos en Loreto. Es algo que ayer nos tocó también atestiguar. Iniciamos la transmisión en la mañana con la doctora Norca Trujillo. Había 6 médicos fallecidos, en la tarde hubo uno más y en la noche otro médico, por un poco lo que usted venía señalando. Pero quisiéramos que nos actualice la información respecto a médicos en situación crítica, como lo ha venido haciendo. ¿De cuántos estamos hablando en total a esta hora de la mañana? Exacto, a esta hora tenemos 820 médicos infectados, tenemos 40 médicos en la UCI, hay 4 que están muy graves en Iquitos y tenemos 16 médicos fallecidos. Para nosotros es una pesadilla leer
las estadísticas, 11 médicos fallecidos en Iquitos, compañeros nuestros, que los hemos visitado, que hemos departido, y parece increíble que se estén muriendo. Por eso que nosotros, en nuestra desesperación, buscamos avionetas, ambulancias que tengan ventilador mecánico para poder traerlo con un nivel de seguridad. Pero no encontramos esas avionetas porque ya han sido contratadas por otro grupo, por otras empresas, lo que fuere, pero se está muriendo mucho. Aparte de traerlos, tienen que tomarse medidas en Iquitos, más oxígeno. Con respecto a estas medidas, vamos claramente porque ahora en la portada del Comercio sale marchas y contramarchas revelan falta de coordinación entre equipos de especialistas, desajuste. Médicos convocados por el Ejecutivo no se han reunido con grupos del MINSA. Esto lo ha afirmado el doctor Ciro Maguiña, pero o sea, uno pensaría desde afuera que están coordinadísimos y que las acciones y las estrategias se han conversado claramente y no hay estas marchas y contramarchas, que de repente lo vemos chiquitito como ayer, que se dijo todos a usar guantes y en la tarde ya no usen guantes. Entonces uno dice, si esto se aprecia en algo tan chiquitito, ¿qué está pasando a nivel de las grandes estrategias? Exacto, el que falla en algo pequeño es muy probable que falle en algo grande. Nosotros hemos dicho, primero, para resolver el problema de Iquitos, más oxígeno, las salas COVID, presión negativa para purificar el aire que respiran, disminuir la cantidad de aerosoles y la carga viral para proteger no solo a los médicos, a nuestras enfermeras, a nuestras técnicas, a nuestros químicos farmacéuticos. Ay, doctor, concretamente, ¿hay estas marchas y contramarchas? Más allá de que lo entiendo perfectamente y lo venimos diciendo todos los días, el tema del oxígeno, lo que se necesita, más allá de hacer una lista de lo que se necesita, que todos estamos claros, las mascarillas adecuadas, etcétera, ¿hay o no hay un poco entendimiento entre las partes para generar estrategias positivas? Ayer el doctor Ciro Maguiña, que es nuestro vicedecano, renunció a la Comisión de Salud y dio 3 argumentos, que todas las sugerencias que él daba y todo el equipo, no todas eran escuchadas. Segundo, que salían otras resoluciones que no habían sido discutidas en el comité de expertos. Quiere decir que estaban de más. Discuten, proponen, no les escuchan y de repente sale otra resolución en la cual no se toman en cuenta las sugerencias de la comisión de expertos y llegaron a decir entonces que estaban como se dice coloquialmente, pintados en la pared. Debido a eso, presentó su renuncia a la comisión y han habido más renuncias a otras 7, 8 comisiones de expertos que hay dentro del MINSA. ¿Quién está a cargo de estas medidas, doctor? ¿Quién está a cargo de estas medidas que, como usted dice, no tienen, no sé, ni pies ni cabeza o cómo llamarlo? Usted dice que no tienen sentido. Porque si no se les escucha a los expertos que están sentados ahí, entonces, ¿a quién responsabilizamos? Claro, la comisión depende directamente del ministro de Salud, que es el responsable, luego se distribuye entre el viceministro de Salud Pública, que también tiene, y cada comisión tiene a su vez un coordinador. Coordinador, viceministro de Salud y ministro, que finalmente es el responsable político de la gestión. Varias, entonces, comisiones han sufrido la renuncia de sus expertos, porque, como repito, se sienten que no son escuchados y que salen otras resoluciones que no han sido previamente debatidas. Esas han sido las razones que ha dado el doctor Ciro Maguiña. Preocupa mucho que nos cuente ahora, ratifique, está usted ampliando la información, que algo habíamos leído, habíamos escuchado, y que son varios los profesionales del Colegio Médico que están renunciando a estas comisiones. Es importante que más allá de las discrepancias tratemos de empujar el carro en conjunto porque la situación es bastante crítica. Quería preguntarle, ustedes han pedido el retiro del ministro de Salud, del doctor Zamora. ¿Se ratifican en que debe salir el ministro Zamora, que debe ser removido? Sí, por alguna de las razones que hemos expuesto en esta conversación, por otras que tienen que ver con unas infortunadas declaraciones, el Consejo Nacional el día de ayer, luego de 3 horas de debate, acordó por unanimidad pedir al presidente de la República efectivamente la remoción del doctor Zamora en el cargo de ministro de Salud. Y una cortita, doctor. Si no retiran al ministro Zamora, ¿ustedes no van a volver a estas comisiones de diálogo, coordinación, que tanto se necesita que participe el Colegio Médico? Nosotros le hemos prometido a la sociedad, al pueblo, que no nos vamos a desatender de este gran problema de salud pública. Y estamos ahorita organizando nuestras propuestas concretas, 1, 2, hasta 7 propuestas para poder revertir. No nos vamos a abandonar, vamos a seguir haciendo nuestras propuestas directamente con el primer ministro, el doctor Ceballos.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por estas precisiones.